Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Estamos comprometidos a devolverles el tiempo que invierten en nosotros con algo bueno, con algo de calidad. Hoy tenemos un súper tema junto a la licenciada, la psicóloga. Son licenciados los psicólogos, ¿verdad? Sí. Ana, ¿qué tal está? Bien, otra vez aquí, ¿Qué va? ¿verdad? Ya nos hacía falta. Buenísimo, gracias por estar acá. Y tenemos un súper tema que son los trastornos del neurodesarrollo, Sí. que luego lo abrevian como TDN, me imagino, Ujú, ¿verdad? sí, o también lo conocen como trastornos del aprendizaje, Ah, ok. ¿verdad? Normalmente para entender, pero el nombre como tal es trastornos del neurodesarrollo. Ok, entonces son varios trastornos. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de trastornos del lenguaje, vamos a hablar de trastornos del desarrollo motor, de aprendizaje, cosas como dilexia. O sea, la verdad es que quédense hasta el final porque son temas y son cosas bien importantes. Y hoy por hoy cada vez más los reconocemos más o cada vez se diagnostican más. Algo Sí, está pasando, pero está pasando. sí, definitivamente, y por eso eh, decidí escoger este tema porque yo que soy una persona que pues se dedica en parte a este tipo de temas, Ok. ¿verdad? Ya he mencionado también en podcasts anteriores, ¿no? Con usted precisamente, que soy una persona neurodivergente. Entonces, ahorita sí es bien necesario tener un poco más de conocimiento, porque hay muchos casos, o sea, se ha disparado bastante la cantidad de niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo y o aprendizaje, ¿no? Sí, perfecto. Yo quiero arrancar antes de entrar en materia fuerte con dos preguntas. Esto de trastornos del neurodesarrollo es infantil, es una cuestión infantil, o sea, se detecta como infantil y te acompaña toda la vida o es algo que se puede desarrollar a medida que creces. De hecho, o sea, normalmente sí se diagnostica en las edades tempranas, ¿no? Entre los 3 5 añitos, ¿no? Cuando ya se empiezan a ver ciertos comportamientos del niño, ¿sí? Dependiendo el área que se ve afectada. Pero hay casos en los que una persona puede desarrollarse, puede incluso terminar la escuela, la universidad y nunca se dio cuenta. Hay casos, y soy uno de esos pocos casos, Ok, que se dio cuenta de su trastorno siendo adulta, por ejemplo. ok, Hay ok, otros casos, o sea, son casos bien alejados porque quizás no eran muy marcados en la infancia, ok. ¿verdad? O de dónde surge, pero puede pasar. O sea, la mayoría del diagnóstico en cuanto a neurodesarrollo pasa en las edades bastante tempranas, desde chiquitos. Ok, entonces aterrizamos. ¿Qué es trastorno del neurodesarrollo? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se define eso? Eso es como un déficit a nivel cognitivo, ¿verdad? Por eso también se le conoce como trastorno del aprendizaje. O sea, me afecta mi desarrollo académico, Ok, ¿verdad? Interfiere en mi desarrollo académico. Es una dificultad de aprendizaje, digamos, ¿no? Dependiendo del trastorno será mi dificultad. Y también afecta la parte social. Si es un niño con autismo, si es un ok, niño con TDAH, ya lo vamos a hablar. ok. Dependiendo del nivel, será mi relación a nivel social y por ende también a nivel académico. Ok, cuando decimos trastorno, que podríamos como definir qué es trastorno, es una falla. O, Digamos que sí, es algo que no anda bien, es algo que no funciona de forma natural, ok, y ¿no? luego neurodesarrollo, habla A entonces, nivel es una cognitivo, palabra compuesta, es correcto, cognitivo. es cognitivo, es cerebro, ¿verdad? Que Todo, no desarrolló algo en el cerebro. exacto, es algo que le falta, Ok, ¿no? Es algo que no tiene o no produce el cerebro en este caso. ok. ¿En qué momento se desarrolla ese trastorno, ese tipo de trastornos? ¿En qué momento? Va a depender el caso, obviamente. Mucha gente me ha preguntado, ¿los trastornos como tal son hereditarios o son por parte del ambiente o se adquieren con el tiempo, etcétera? En la mayoría de los casos, pues es hereditario, ¿verdad? Uno de los padres tiene el gen, ¿verdad? Portador del trastorno que probablemente a papá o a mamá, Ok, dependiendo quién tenga el gen, ajá, no se le desarrolló. ok. Pero las probabilidades de que se le desarrolle a uno de sus hijos es bastante Vea, alta. ok, una pregunta de curiosidad nada más. Digamos que
los médicos dicen que las células cancerinas están en nosotros, todos tenemos, solo que se activan en algunos seres humanos y en otros no. Este tema, asimismo... Lo podemos definir de esa manera. Okay. Para que sea más entendible, sí se podría hacer. Todos podríamos tener algo de esto, pero en algunos no se nos activa y por eso, pero sí lo podemos heredar. Exactamente. Por experiencia, a mí me han preguntado, entonces uno de tus papás, o tenés antecedentes, porque eso es importante también. Cuando uno hace una entrevista a nivel clínico, cuando se tiene un paciente, lo primero que se pregunta es, ¿hay antecedentes de su familia? Dependiendo qué es lo que busca el paciente. En este caso, si es un niño, lo primero que se le pregunta a la mamá, obviamente aparte de todo el proceso de embarazo, porque eso también influye, si hay antecedentes. Porque ahí tiene que haber uno de los dos que tiene un gen. De que lo tiene, no se le activó a mamá o a papá, dependiendo de quién lo porte, pero probablemente uno de sus hijos sí. En mi caso, no fue hereditario. El mío fue porque yo fui prematura. Perdón, entonces, la interrumpo. Esa es otra pregunta, entonces. Sí. ¿Esto es hereditario o también se puede desarrollar o se puede causar? Que son tres cosas diferentes. Sí. En su caso estoy entendiendo que es causado. Es causado, correcto. Pero se puede también adquirir por puro trauma, por puro estrés. ¿O no? No. Ahí ya no, porque ya hablamos de funcionamiento cognitivo. El trauma puede causar otro tipo de trastorno. ¿Verdad? Otro tipo de trastorno. Entonces, ¿se hereda por un gen de paterno-materno, de padres? ¿O se adquiere como le pasó a usted? Algún evento, sí. Normalmente tiene que ser a nivel de proceso de embarazo, desarrollo de embarazo. ¿Verdad? Si fue un desarrollo, por ejemplo, prematuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y no llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces no se termina de desarrollar y hay, ¿verdad?, dificultades en... Una pregunta entonces. Aquí estaríamos concluyendo, o desconozco su nivel de experiencia científica y médica, pero estaría suponiendo yo que esto entonces puede ser también ocasionado por un mal cuidado de embarazo, ¿no? Claro. O sea, no vitaminarse, no sé, todo lo que se hace durante el embarazo, esto puede generar algo así tan impactante. Wow. Y no solo trastorno del neurodesarrollo, incluso ansiedad. El niño puede nacer ansioso, el niño puede nacer con estrés. Wow. Ahora, lo otro importante de esto es, o lo más importante de esto es que no es culpa del niño, pues, y eso debería volvernos más sensibles. Me refiero a los padres, pero yo creo que el padre tiene un vínculo de amor que les ayuda a que esto, ¿verdad?, sea más empático, o sea, por ser padres, pero luego a la sociedad y a los maestros debería conectarlos más con eso, que el niño no tiene la culpa, pues. Claro, porque el proceso, por ejemplo, de aprendizaje es completamente diferente. No es como el de un niño que no tiene un trastorno, por ejemplo. Pero fíjese que hoy en día todavía estamos ahí a nivel de gremio, de profesionales, luchando con esa parte de el padre de familia. ¿Sí? Todavía como padre de familia como que cuesta un poco aceptar, ¿verdad?, que probablemente mi hijo es diferente o tiene un trastorno, ¿no? O sea, los papás le tienen miedo a la palabra autismo. Entonces, estoy equivocado, mi tesis está equivocada, entonces. O sea, que no es no tiene un grado en mayoría de aceptación y de empatía por parte de los padres. No. Todavía estamos ahí trabajando, ¿verdad? Porque sí, o sea, Y si a usted le toca decidir cuál es la razón, ¿es miedo, es rechazo o es ignorancia? ¿Cuál decidiría? Las tres. Oh my God. Las tres. Definitivamente. La desinformación, definitivamente, me va a generar miedo. No, o sea, le tengo miedo a lo que no conozco. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces la información que yo busco, que normalmente es en redes sociales, en TikTok. En TikTok, exactamente, no está bien explicado. Entonces, normalmente, la gente adquiere lo malo. Claro. ¿No? Entonces, como padre de familia, usted es papá, ¿no? Entonces, usted puede pensar más como papá, yo voy a pensar más
como profesional, ¿no? O sea, Claro, yo no está sé... sesgado. Exactamente. Ujú, Entonces, obviamente, yo puedo tener el conocimiento como padre de familia, ujú, o puedo tener un profesional en mi casa de la psicología ujú. que me da la información, pero primero soy papá. Claro. Entonces ahí es como, no, mi hijo no puede tener esto. Y hemos luchado con eso. Negación. La Ujú, negación, ujú, exactamente. No, mi hijo está bien. Yo trabajo como freelancer en una escuela donde he tenido varios casos de niños con con- posible diagnóstico, ¿verdad? Un posible trastorno del neurodesarrollo, donde los papás, no los aceptan. dos, los dos, o sea, cuando es uno, pues se Ujú. puede trabajar con el otro para que ayude a cambiarle la forma de pensar a la mamá o al papá. Pero cuando son los dos, eso es Más complicado. complicado. Ahora, perdón que la interrumpa. Pues, impresionante esto. Vamos a ver. Hago un paréntesis yo y me gustaría decirlo porque esta semana lo escuché 2 veces, que en TikTok se puede uno educar, dice, ¿verdad? Ujú, Y yo está bien, yo te digo, aprende a cocinar, aprende a pintar, aprende, pero hay ciertas cosas que no puedes fiarte de TikTok para aprenderla, ¿verdad? Yo creo que algo como esto o algo como algo médico, ujú, ¿verdad? No lo aprendas de TikTok, pues hay que buscar un profesional. Pero volviendo al tema otra vez, los padres que se enfrentan con esta noticia, les impacta el hecho, por el miedo, por la ignorancia, por la poca información, eh, la primera posición es negación. ujú, Pero le digo algo también como padre. También sucedió una temporada en donde, como hay poco control de diagnóstico, o sea, ujú, poca regulación ujú. para diagnosticar, mucha gente también estuvo diagnosticando trastornos a lo bestia, a lo loco, y eso también, eso creo que también impactó porque habíamos muchos padres donde se nos quiso vender esa Ujú, idea que ni pie ni cabeza, nada que ujú, ver, ¿verdad? ujú, Y el tiempo lo demostró. ujú, Y ujú. la ciencia lo demostró, pero sí, yo creo que también ahí se falló bastante. Creo que a nivel, no creo que hayan sido los psicólogos, dígame usted, sino los centros educativos que no se arman de especialistas. Hay maestras, yo entiendo que hay maestras con experiencia o con especialidades pero eso no, creo que diagnosticar un trastorno no lo puede hacer alguien que medio hizo un taller, ¿verdad? No, sí, la parte de la experiencia del docente, claro que es un plus, ¿verdad? Claro que sí, pero Es una combinación, no son educadores especiales. exacto. O sea, hay educadores especiales, Ujú, ¿sí? Estamos nosotros que hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Hay educadores especiales que me pueden decir, mire que yo conozco ujú, y creo que su hijo cumple. No soy psicóloga, no soy especialista, no soy neuróloga, ¿verdad? Un neurólogo, pero le recomiendo ujú. que vaya. Pero normalmente tienden a dar el diagnóstico de un solo. No, Sí, fíjese que su hijo tiene. tiene. Entonces ya le meten el miedo al padre de familia y muchos optan, por ejemplo, por sacarlo de la institución, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué piensa usted? Usted lo dijo, la educación para alguien que tiene un trastorno de estos tipos de neurodesarrollo es diferente. Totalmente. Usted, primero, si nos puede dar esa diferencia, y segundo, ¿cómo ve el mundo educativo? Si está actuando en relación a eso que usted piensa, ¿cómo lo ve? ¿En nivel correcto, bajo? ¿Cómo lo calificaría? Ok. Primero, ¿qué? La primera pregunta, la diferencia es que como dependemos mucho de este trastorno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo que ya soy hasta máster, pero fue bien difícil el proceso de aprendizaje para mí, ¿Qué? ¿verdad? No puedo memorizar. En mi caso, mi déficit de atención es más centrado a la parte de la memoria y la parte de la concentración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo recibo educación académica Ujú, muy lineal? Se me vuelve muy aburrido, ¿verdad? Se me vuelve aburrido, me cuesta mantener la concentración, me cuesta mantener la atención, me cuesta retener información. Y hay diferentes métodos para poder adquirir, en este caso para ok, niños con trastorno del neurodesarrollo, una enseñanza diferente, ok. ¿verdad? Entonces, aquí entra la parte de calificar
la parte educativa o nuestro sistema educativo en cuanto a este tipo de casos. Ajá. Estamos muy mal, Ok. muy mal, muy atrasados. Yo respeto mucho la labor del docente porque es una labor bien grande. Y se puede hacer la comparación, por ejemplo, de instituciones muy, muy grandes, o sea, instituciones públicas, Ok. que ya se puede imaginar. O sea, muy grande se refiere a muchos alumnos. Muchos alumnos. Por cabeza. Exactamente. ¿Cuántos niños hay en un aula pública? ¿Verdad? No, desconozco. ¿Verdad? ¿Qué, Vamos a ver 50? aproximadamente. Ujú. Y eso es un dato, y puede que haya más. Póngale que de 50 niños, un 20% puede que tenga trastorno del neurodesarrollo. Pero el maestro no va a saber, porque tiene que encargarse del resto que no tiene. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Un niño con trastorno del neurodesarrollo, dependiendo del nivel o el grado. Ok. ¿Sí? El grado de trastorno, Sí. no el grado en el que está. Correcto, sí, haciendo la aclaración. Ajá. El niño necesita a veces una educación o una especie de desarrollo académico más especializado. ¿En qué sentido? Más personalizado. Yo no Ok. sé si usted ha escuchado de las maestras sombra. Sí, sí, lo he escuchado. Ok, que digamos que es un asistente de la maestra, pero específicamente para el niño con el trastorno del neurodesarrollo. Ok, ahora, sí ahí tenemos problemas fuertes, ¿verdad? Porque una maestra sombra cuesta el salario de una Claro. persona en nuestro país, ¿verdad? Yo sé Sí. que gracias a Dios nosotros nos ven fuera del país bastante y quizás en otros países no, pero hablo de acá y yo no creo que esté tan diferente, la verdad. Latinoamérica se parece demasiado. Ujú. Cuesta el salario de una persona, o sea, pagas una maestra sombra y Sí. no comes y no vivís. Sí. Y eso mete en problema a cualquier familia, ¿verdad? Cualquier Sí, padre. sí, porque es un trabajo ser maestra sombra y no es un trabajo fácil. Es casi el mismo trabajo de un maestro. La diferencia es que esa maestra sombra tiene que andar con ese niño toda la jornada. Toda. Y si es un niño con un trastorno, por decir algo, de autismo grado o nivel 3, Ajá. que requiere un acompañamiento full, Ujú. o sea, estamos hablando de conductas posiblemente agresivas, Ok. crisis por X o Y razón, emocionalmente y físicamente bien demandante. Ok. Sí, ese es un trabajo aparte, ¿verdad? Entonces, Sí, y se tiene que pagar. O sea, Sí. yo no digo, pero la escuela, la institución debería tener esa variable en su estructura, ¿verdad? Claro. ¿Estamos de acuerdo? totalmente. Pero, ¿qué sucede? Que también necesitamos el apoyo, en este caso, del ministro de Educación. No quería mencionar mucho eso, O sea, porque los políticos del gobierno. Ajá. exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Y voy a poner el ejemplo de la institución donde yo presto mis servicios. Ellos me buscaron a mí Ujú. para tratar de apoyar al Correcto. alumnado. La institución está haciendo lo que está y puede, ¿verdad? Hacer, colaborar, tratar de ayudar lo más que pueden al padre de familia. Pero Muy hay bien. dos situaciones. La primera, que el padre de familia quiera, ¿verdad? Ok, ya Primero, ese otra complicación. Exactamente. Y segundo, los recursos. Por mucho que la institución tenga la disponibilidad, ¿verdad? Ajá. De querer ayudar a sus alumnos, Ok. si no se tiene el recurso o el apoyo necesario, es bien complicado, ¿sí? Ok. Porque estamos hablando, o sea, estructuralmente, a nivel académico, de enseñanza, hay que mejorar un montón de cosas. Ujú. Muchísimas. O sea, no se le puede estar enseñando a un niño neurodivergente con Con el mismo método que no le se enseñan a puede, otros. la verdad es que no se puede. ¿Y qué es lo que sucede? No va a venir un maestro que ha implementado 20, 25, 30 años el mismo método a cambiarlo por un niño. Claro, es complicado. Exacto. Sí, es difícil. Ahora, sí siente que, o soy yo, es pura percepción, que hay más niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo. O sea, sí es algo que está evolucionando en el ser humano. Mucho. Sí. De hecho, el otro día hablaba con una colega que tiene un centro precisamente en Quimistán
Ella trabaja directamente con niños, trastornos del neurodesarrollo. Y estábamos hablando donde me dice que no hay apoyo de las escuelas. O sea, al grado de que pues han tenido que sacar los niños, no saben los padres de familia dónde ponerlos. Y me dice, no hay una opción para ellos. no hay opción. Y me dice, se ha disparado bastante. Es increíble la cantidad de niños con trastornos del neurodesarrollo. Y podría decir, y me arriesgo a decir que fue después de la pandemia. Que se disparó en todos nosotros, ¿verdad? Creo que se disparó, pero a nivel de trastornos del neurodesarrollo hubo un impacto bastante grande. Bastante grande. Wow. Ahora una consulta. Cuando dice recursos, o sea, que a las escuelas le faltan recursos, ¿se refiere a dinero o se refiere a que hay que tener cosas especiales también para poder atender la educación de un niño con un trastorno del... Bueno, desde el momento en el que necesita material es porque se necesita dinero. Claro, eso se puede también conseguir por medio de donaciones, porque sí se necesitan materiales, porque las herramientas que se utilizan para poder dar un mejor proceso, y lo voy a meter más a nivel de proceso psicoterapéutico, porque es donde... pues donde más van los niños, como que se les trabaje su trastorno, se necesitan materiales. Y como también depende mucho de la necesidad del niño, es la técnica, ¿verdad? Hay personas que utilizan la arteterapia, ¿sí? La musicoterapia, ¿verdad? Otros métodos que existen también para, ¿verdad? Estos niños con trastornos del neurodesarrollo, o sea, y si hay que trabajarles motor fino, y si hay que trabajarles motor grueso, que son otro tipo de insumos los que se necesitan, ¿verdad? Ahora, una consulta. ¿A qué edad, bueno, lo dijo al inicio, pero ¿a qué edad se diagnostica? ¿O es mejor? O sea, ¿tenemos que crear una rutina de hacer pruebas a nuestros hijos ahora mejor para diagnosticarlo antes? ¿Funciona más? O sea, ¿tiene un beneficio diagnosticarlo antes? ¿Cómo? Totalmente. Eso último definitivamente tiene un beneficio. ¿Por qué razón? Se le puede empezar a trabajar desde pequeño. O sea, y hay que aclarar algo. No se cura, ¿verdad? No se cura, dependiendo del grado. Existe la posibilidad de que si se inicia un proceso psicoterapéutico y aplica para todos los trastornos, que haya como una regresión, ¿verdad? O sea, que no se termine de desarrollar. Pero las probabilidades no son tan grandes. Existe esa posibilidad, pero no es muy grande, ¿verdad? Y cuando se diagnostica, sí es preferible porque le facilitan las cosas al niño. O sea, aquí el importante es el niño, porque el niño es el que está en desarrollo, el niño es el que está creciendo. El padre de familia ya vivió, ¿sí? Ahora, si el padre de familia está en negación, ¿qué va a pasar? En el niño ya no se va a estar creando como que esa facilidad de convivencia con sus compañeritos, incluso con la familia, y obviamente va a ser muy tedioso para el maestro y para el padre de familia también. Entonces sí tiene una ventaja que se le diagnostique a temprana edad y que se empiece a trabajar a temprana edad. Cuando dice se trabaja, se involucra los padres, ¿sí? Se involucra el centro educativo, o sea, o el método de educación, y se involucra un psicoterapeuta. Es correcto. Ok, esa es la mezcla. Ese es el triángulo. Yo siempre he dicho eso. Para que un proceso psicoterapéutico funcione, dependiendo del área que sea, o cualquier área que sea, tienen que estar en sintonía esas tres áreas. Centro educativo, y con centro educativo me refiero maestra del niño, ¿verdad? Y si es posible, la directora de la institución también. De ahí, el padre de familia, ¿verdad? Definitivamente tiene que estar en sintonía, y el terapeuta. ¿Sí? O sea, de eso de que el terapeuta estaba en la institución y ve también cómo es el funcionamiento del niño y desarrollo dentro del salón de clase. Hablamos ya que los padres lo que tienen que proveer es apoyo. Definitivamente van a tener tareas asignadas que me imagino hay que hacer en la casa. Sí. Y luego, ¿tiene algún ejemplo de qué cosas deben los padres, en qué deben intervenir los padres? Aparte de la
De la forma emocional, que es Ok. muy necesaria la participación del padre en esa área. Ujú, Definitivamente ser bien activos en el proceso, ¿verdad? El involucramiento ujú. del padre de familia en este tipo de procesos es bien importante. Y como dijo usted, sí se les deja tareas, al niño se le deja tareas y no es que el niño las va a ir a hacer solo, como nos Claro. ponían a nosotros, ¿no? En las Ujú, escuelas y hacerlo solo. No, ok. el padre de familia se tiene que sentar. Y como depende mucho del caso, Ujú. ¿verdad? Depende mucho de eso, pero sí, el padre de familia tiene Ahora, que siempre estar ahí. sí, es como estar involucrado, ¿verdad? Sí. Creo que tienen una exigencia mayor porque, vaya, le doy un ejemplo, le hago una pregunta. Cuando a un niño se le complica el habla, que ya vamos a hablar de cuáles son los tipos, ¿verdad? Ujú. Paciencia a los que están escuchándonos, queremos darle toda la forma al tema, quédense hasta el final para que puedan ver los tipos. Sí, Pero vaya, hay el habla es difícil del sí, niño. Entonces, obvio, el niño lo primero que hace es señalar, correcto. apuntar, gemir, pidiendo las cosas. Si el padre cede a esa variable, entonces el Ujú. niño dice, ah, así es, se Ujú. puede. Ujú. Eso también, para involucrarse en todos los sentidos los padres, creo yo, en lo Sí, emocional, creo, en lo espiritual, que siempre lo voy a poner, pero también en lo práctico, ¿verdad? O sea, claro. tenemos que dar otro. Claro, el balbuceo es muy importante, definitivamente. Pero cuando el niño ya tiene 4 años, ya tiene 5 y todavía no puede decir, mamá, quiero agua, Ujú, ¿verdad? Hay un problema, esa es una señal. Cuando solo señala, y efectivamente, cuando nosotros premiamos al niño, ujú. ¿verdad? Porque ese es un premio. Yo señalo Y sucede. simplemente, ajá, entonces automáticamente mi cerebro me dice, ah, lo puedes seguir haciendo así y Ujú, te lo van a dar. No, hay que colaborar, ¿verdad? Papá, mamá, por ahí, si nos está viendo. ujú. Primero, psicoeducarnos. Ok. Esto es psicoeducación, busquemos información de páginas confiables, Sí, ¿verdad? sí. De libros realmente confiables donde me den información Ujú. sobre trastornos del neurodesarrollo. Cuando estemos hablando de cada uno, me Ok, gustaría que demos ejemplos de qué deben hacer los padres para aterrizar bien a la gente. perfecto. Ahora, esa es como la labor de los padres. Ujú. Ahora, la labor de los centros educativos, ya hablamos bastante, recursos, maestros sombra, la intención, la reducción de Ujú. cantidad de personas, ¿verdad? Creo Sí. que hablamos bastante de eso. Ahora, el papel del psicólogo. Ujú. ¿Ustedes cuál es el papel en ese triángulo que llama usted de involucramiento o de los expertos que tienen que estar para atender a un niño con trastorno de neurodesarrollo? ¿Qué hace el psicólogo? Nosotros nos volvemos como el otro papá o la otra mamá del niño. La diferencia es que tenemos las herramientas, ¿verdad? Tenemos las herramientas. Cuando son niños con trastornos del neurodesarrollo se usa Ok, mucho trabajo práctico, mucho papel, mucho rompecabezas, ok, pero siempre y cuando al niño le atraiga. ok, Eso, todo eso se le va trabajando y al mismo tiempo se le trabaja la parte emocional. ok. Bueno, yo quiero entenderlo más. O sea, ustedes, una sesión, si se puede, hasta donde se puede hablar eso, Ujú. una sesión con un niño que tiene trastorno de neurodesarrollo no es igual que una sesión de un adulto que llega porque tiene algún problema o No, ansiedad. No, no es no, lo no, mismo. no, 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 para nada. El niño no va a venir y le va a decir, ay, en la escuela ayer hice, no, jamás, nos encantaría, Me siento así, definitivamente. siento... No, sí, nos encantaría, pero no, 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 ¿Cómo, más o menos es un proceso? Sí, hasta donde se pueda. es un trabajo que cuesta mucho, Ujú, muchísimo, ¿verdad? Porque son niños, ujú, primero, y segundo, el niño no entiende. ujú. Si hay muchas cosas que no entiende, ¿por qué me pones a hacer esto? Y como depende mucho del trastorno, y hay niños que no toleran la frustración. Hay que disfrazarlo de juego. Sí, Y, el juego, okay. ¿Y ustedes definitivamente. leen en todo el proceso? Leen. Claro, Ya. sí, como le digo, el proceso va a variar dependiendo del niño, Okay. ¿verdad? Esto aplica igual en los centros educativos. El niño no aprende de la misma manera que el resto. Por ende, nosotros no podemos implementar el mismo método terapéutico de un niño, por ejemplo, con autismo, como el que aplico con el niño con TDAH. Okay. Son ejercicios o métodos diferentes, a pesar de ser trastornos del neurodesarrollo ambos. Ahora, ¿algún trastorno del neurodesarrollo se medica? Sí. Sí. ¿Todos?
La mayoría, La mayoría. sí. Se medica. Autismo, dependiendo Pero, el nivel. pero ahí entonces metemos a un cuarto elemento, porque Sí, sí, el psiquiatra o el neurólogo, el neurólogo. sí. O sea, hay un cuarto. Claro, eso ya depende del... El triángulo basta, pero si analizamos Sí. que tiene un grado más alto, Ujú. metemos una variable más que es el La neurólogo parte, sí, ya o la parte psiquiatra. farmacológica, sí. Pero depende, como le digo, del grado Claro. del niño. Por ejemplo, si es un niño con TDAH, Ujú, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ujú. ¿verdad? Normalmente lo que medican es la hiperactividad, ¿verdad? Ok. Para Calme, que calme. se calme, sí. ¿Para qué ocupa usted que un niño se calme? En la escuela, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Es que normalmente estas conductas se ven a nivel escolar, como ahí es donde pasan todo el día, O porque es ¿verdad? agresivo. Cuando dicen calme, es calmar la agresividad o calmar que se mueva y corra. Que eso sí, existe la posibilidad que sea un niño con hiperactividad e impulsividad. O sea, Ujú. está el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de 3 en 1. O Ok. solo es un niño hiperactivo, ¿verdad? Ujú. Siempre el déficit con hiperactividad. Ok. Y está el otro que déficit sin hiperactividad, pero con impulsividad, Ok. ¿verdad? Entonces lo que quiere calmar con fármaco es la agresividad. La agresividad, la parte de que no puede estar mucho tiempo sentado, por ejemplo. Ujú, Normalmente el niño con TDAH termina una tarea ujú, y camina. y empieza, Ok. ¿verdad? Me voy aquí, o me salgo, que no sé qué, ¿verdad? Ahora, ¿usted qué tanto cree en el fármaco? O sea, me refiero, sé que cree porque es científica, Sí. es profesional, pero me refiero a que correr el fármaco o cómo piensas sobre eso. Yo en lo personal no estoy a favor. Ujú, Yo sí, yo sé que tienen su función y ujú, sí, ¿verdad? Y probablemente más de algún médico por ahí me va a decir, no, pero sí funciona. Yo no digo que no funcione, ok, pero yo no estoy a favor ujú, que a un niño, ujú, ¿verdad? Tan chiquito se le dé medicamento, porque siempre he dicho que tenemos la capacidad sí, a claro. nivel cerebral, porque, o sea, técnicamente me está dando lo que supuestamente mi cerebro no está produciendo, Así. pero lo puedo conseguir afuera. ¿Y cómo lo puedo conseguir afuera? Desde mi expertise, tanto como neurodivergente como psicóloga, se puede conseguir en el ambiente. Yo que tengo déficit de atención, Ujú, sin hiperactividad, pero sí con impulsividad, ujú, ¿qué se supone que no produce mi cerebro? Dopamina, ok, que es la que me da la energía, que es la que me da la motivación, ok. etcétera. Entonces me toca conseguirlo afuera, ¿Cómo? buscando cosas que a mi cerebro le produzcan placer, que le llamen la atención. No siempre es todo, ¿verdad? A veces sí cuesta muchísimo, cuesta mucho, pero siempre hay algo que me produce dopamina o me produce la energía como para poder trabajar. Por ejemplo, hay días Ok, en los que no quiero, pero ¿qué me produce a mí? Lo hablo desde mi lado. La música es una de las causas de mi dopamina. ok, La lectura ok, es otra, ¿verdad? Obviamente en los niños va a variar, claro. ¿verdad? Porque están en la etapa del juego. Ok, ahora, ya que usted se puso a disposición en ejemplos, eh, en un adulto, ¿de Ujú, acuerdo? Un adulto que llegó adulto, como usted dice, yo me enteré de mi trastorno de neurodesarrollo ujú, adulta, creo, o grande. sí. ¿Puede contarnos ese viaje? O sea, ¿a qué edad y cómo se dio cuenta de su trastorno? Sí, me di cuenta, tenía 19 en ese momento. Tenía 19, ya estaba adentrándome un poco a la universidad de mi carrera Okay. y empecé a notar un bajón bastante grande en mis notas Ok. académicas. Lo académico le Lo hizo... académico me hizo darme... Yo siempre fui bien complicada en cuanto a mis tareas, mis exámenes. Nunca fui excelencia académica, pero tampoco me era de quedarme. Ok, claro. Pero sí era como que me costaba mucho. La parte de la retentiva, no me gustaba estudiar, entre otras cosas. Y Ok, obviamente la parte social. Hay muchas cosas de la parte social que ya empecé a entender ahorita que ya pues fui diagnosticada, ¿no? claro. Yo dije, algo está pasando, vamos a ir Ok, a donde un especialista a ver qué sucede. Yo dije, o era memoria o concentración, algo está fallando, ok. ¿verdad? Algo está fallando y efectivamente, ¿verdad? Hubo
una evaluación completa. En aquel entonces, pues era un déficit leve. Ahorita ya debe estar súper elevado, ¿verdad? Porque no me lo volví a trabajar. Pero he implementado ciertas actividades. Okay. Obviamente como persona que conoce, pero sí se necesita la intervención. Ok. ¿Verdad? Ahora, ¿me da algún ejemplo de las cosas o qué herramientas usa usted prácticas para, ¿cómo le sería? Como para justificar o para rellenar esas debilidades. O sea, bueno, la lectura es una. Como le digo, mi pero cerebro... con eso trae dopamina. Pero también. para recordar, para enfocar, como... Ajá, por ejemplo, la parte de la memoria, que es una de las cosas más complicadas de trabajar. Por el momento, cuestiones escritas donde yo pueda verlas, ¿verdad? Para que a mí, mi cerebro me diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. O sea, se pone recordatoria. Sí, de hecho tengo una pizarra que yo me levanto y lo primero que veo es esa pizarra. Y de hecho eso me lo recomendó mi psicóloga porque, o sea, era eso de que me costaba iniciar trabajos y si los iniciaba no los terminaba, que eso también es como una causa, ¿verdad? Debido al trastorno, ¿verdad? Los post-it, para los que somos adultos y tenemos este trastorno, el post-it, hay personas que les funcionan las agendas, pero para un TDA somos más visuales. O sea, tenemos que ver, ¿verdad? Para recordarme, o sea, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿verdad? Y para trabajar la memoria, juegos de mesa son buenísimos. Bien, vamos a la segunda parte ahora, ¿verdad? Que es tratar de hablar de algunos tipos de trastornos de neurodesarrollo. Yo quiero resumir esta primera parte en ese triángulo, ¿verdad? Que me encantó, que el triángulo que es parte para atender un tema de un niño con trastorno es los padres, la educación, el centro educativo, maestros y un especialista, un psicólogo como ustedes. Y si el grado de trastorno es alto o entre ese triángulo se define que se necesita tratar médicamente, entonces involucramos a un cuarto elemento que es un psiquiatra o un neurólogo. ¿Verdad? Muy bien, no sé si usted quiere resumir algo más de esa primera etapa. No, estamos bien. Bien, vamos a la segunda parte entonces de esto que es trastornos de neurodesarrollo. Ya hablamos, ¿verdad?, de cuándo se identifica, cómo se trata, qué podemos hacer, quiénes se deben involucrar para poder atender a un niño que tiene esto, ¿verdad? Impresionante. Ahora vamos a hablar de los tipos para que la gente se pueda ubicar, ¿verdad? Porque autismo, ya sé, todo el mundo lo dice, pero ni siquiera ha de entender de qué tipo es, ¿verdad? Entonces, hablar un poquito más. Primero clasifiquémoslos y luego vamos a hablar de los 3, 4 más, ¿verdad? Más conocidos o más potentes para poder atender y que la gente que nos escuche pueda entender, ¿verdad? Ver ejemplos o entenderlos. Entonces, lo primero sería cómo se clasifican, cuáles son las familias de los trastornos o los tipos de trastornos. ¿Cuáles serían? Bueno, como familia como tal, todos son familia porque son del neurodesarrollo, ¿verdad? Ahí entra el trastorno del espectro autista, ¿verdad? El TEA, que lo conoce todo mundo, pero que probablemente tiene una desinformación bastante grande. Está el trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Con hiperactividad e impulsividad, el famoso TDAH, ¿verdad? Que dicen que es uno de los más bonitos, pero también al mismo tiempo uno de los más complicados. Trastornos del lenguaje, ¿verdad? Entran los trastornos del lenguaje, que ahí entra la dislexia, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Los específicos, ¿verdad? Estamos hablando también los trastornos de aprendizaje específicos. Ahí entra, por ejemplo, también entra la dislexia, que en cuanto a la lectura, la de discalculia, ¿verdad? Ya vamos a entrar un poco más en materia con ese también. Y bueno, o sea, este es un tema bastante amplio. Hablemos algunos entonces. Por ejemplo, están los trastornos de desarrollo intelectual, que ahí está la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual no específica, ¿verdad? Esos tipos de trastorno, ¿qué tienen en común o qué tienen de especial? No sé. Ese ya entra mucho la parte del cerebro, ¿no? A nivel de desarrollo, ¿verdad? Por eso se llama discapacidad intelectual, ¿sí? ¿Cómo se ha desarrollado el cerebro en cuanto a evolución del niño?
Ok. ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que me afecta? Siempre los trastornos del neurodesarrollo van a afectar mucho la parte social. Ujú. O sea, ese es un como rasgo bien característico Ok. de los trastornos del neurodesarrollo, la Ok. parte social. Se ve, dependiendo del nivel o dependiendo del trastorno, Ok. es el grado de Ok. en el que me afecta la parte social. Ahora, dentro de los trastornos de la comunicación, Ujú. ¿verdad? Encontramos trastorno del lenguaje, Ajá. que ese es un trastorno que se vive bastante, la gente lo experimenta bastante, y me gustaría que expliquemos un poco más qué es eso del trastorno del lenguaje, cómo se identifica el trastorno del lenguaje, que puede ver un padre y decir, aquí puedo estar identificando un trastorno en mi hijo. Ujú. Como lo dice el nombre, trastorno del lenguaje, ¿qué es lo que me afecta? El lenguaje. Ok. El lenguaje en general. Hablar, la parte del vocabulario, la parte de la comprensión. ¿Sí? Eso es lo que se me afecta. Usted mencionó un ejemplo, ¿verdad? De que señalamos, Ujú. Que los ¿sí? niños señalan, no hablan. Ajá, no hablan. Ahí, esa es una alertita. Ok. Normalmente, ¿qué dice el padre de familia? Ay, qué lindo, ¿no? Le aplaudimos. Y está bien, es normal, ¿verdad? Pero llega una edad en la que si el niño todavía no gesticula, no puede producir algún tipo de sonido, como les decía, o sea, el balbuceo es muy importante Hasta cierta edad. hasta cierta edad. Entonces, usted decía que eso el niño lo ve como premio. Si el niño Sí, logra que se ejecute lo que él señala o lo que él balbucea, él lo ve como premio y mantiene esa... sí, y lo que estamos haciendo como padres de familia es retrasar Ujú. que el niño pueda expresarse. ¿Qué debería ser un padre entonces? Ahí, sí, en el caso de que el padre esté desinformado, Ujú. ¿verdad? Pero hoy ya Eh, se informó, ya no tienes excusa, entonces... bueno, en ese caso, buscar ayuda, Ok. ¿verdad? Abocarse a un experto en trastornos del lenguaje, ¿verdad? Ok. Porque hay especialistas en, Ujú. ¿sí? No todos los psicólogos tienen la experiencia En todos los trastornos. sí, o sea, hay profesionales, Ujú. ¿verdad? Que tienen... Ahora, dentro de ellos y de sus posibilidades y de su hogar, ¿qué Ujú, sería no obedecer a las señales y a los ujú, balbuceos, sí. sino esperar hasta que él Diga la diga? palabra. Así es. Igual, recordemos que el niño aprende por imitación. Ujú. Entonces, si usted como padre de familia viene y le dice, no, dígame que quiere agua, Ujú. con que le diga agua, Ya sale, claro. ya está bien. O sea, Sí, no es que le va a venir y le va a decir, quiero agua. Se tiene inmediatamente. que estar más grande, ¿no? Sí. Pero con que le diga la palabra Ok. agua, Entonces es un sería, el niño avance. le hace, Sí, Entonces no. usted tiene que decir, no, ¿qué quiere? ¿Qué eh, quiere? Agua. correcto, Agua, diga correcto. agua, agua. Ah, y Y hasta que les... complicársela hasta que, Exacto, exacto. hasta O que se sea, palabras... deshidrate. Sí, sí, No, pues sí. hasta que le salga. O sea, hasta porque el niño aprende. Ya si no sale, Pero creo ya que ahí los es. padres somos muy cómodos, ¿verdad? Sí, Porque rápido. todos venimos cansados. O sea, yo creo que como padres eso es algo que tenemos que entender y aceptar. Que bueno, ¿quién nos mandó, verdad? A tener hijos. Entonces, si ya los tuvo, apriétela, ¿verdad? Yo siempre Sí, digo esto. Si usted reconoce eso, yo sé que está cansado, sé que viene exprimido el trabajo, pero atienda ese caso. O sea, ujú, si usted por cansancio o por cede tan rápido, entonces hace que el niño continúe sí, en eso, ¿verdad? Entonces también sería estar más pendiente de eso como padres, ¿verdad? Como claro. mucho tiempo de la noche como agua, 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 Pepe, Pepe, o sea, con figuritas, con cartitas, pero Exacto. aceptar que tenemos una responsabilidad en esto. Definitivamente, porque eso es una ayuda, de hecho, para el niño. O Ujú. sea, no es tanto para usted como padre de familia, es Claro. para el niño. O sea, facilítele las cosas al niño, porque ese bebé ocasionalmente va a ir a la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño no puede decir baño, Ujú. ¿qué va a pasar? Sí, allá afuera no lo van a entender. Exactamente, entonces o sea, son detalles, Sí, hasta que diga, ¿verdad? hay que ser más insistentes, más proactivos en ese sentido, ¿verdad? Totalmente, sí. Ahora, los trastornos del desarrollo motor, Ujú. ¿verdad? Ahí hay varios, pero de coordinación, de movimientos estereotipados, tics, pero así en general, como trastornos del desarrollo motor, ¿qué son? Como están divididos, ¿no? Ujú. Motor fino y motor grueso. Ok. ¿Qué es Motor fino, qué es grueso? fino, ajá, Ujú. motor fino, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cortar, utilizar mis manos, cortar, hacer dibujitos, cómo sostengo el lápiz, Ok. ¿verdad? Es igual, cerebro
y movimientos, Ok, ¿sí? Y ¿cómo ya se el puede? grueso es más la parte del movimiento, Ok, ¿verdad? Como camino, o sea, la parte de eh, coordinación claro. ojo-mano, ¿no? Como camino, ¿verdad? Y de hecho hay actividades para ese tipo de Y, y desarrollo. trastorno motor, ¿los atiende también un psicólogo? ¿O eso Sí, ya pero es...? tiene que ser siempre alguien especializado en el área, Ok, ¿verdad? Que en este caso puede ser un psicólogo educativo, ok, ¿verdad? Siempre con base clínica, pero ok. que tenga experiencia en este tipo de trastornos. Entonces, un padre que puede notar, nota que el niño le cuesta coordinar. Ujú, ese es Ujú, uno, ¿verdad? ujú, Sí, cuando no hay una buena coordinación, ujú. ¿verdad? Sí, Ok, no sabemos diferenciar entre izquierda y derecha, ujú. ¿verdad? Y eso se atendería también haciendo ejercicios, Sí, poniéndolos a hay, cortar, poniéndolos sí, a... o sea, hay, por ejemplo, en el motor fino, Ujú, ¿verdad? En las escuelas a todos nos ponen a hacer chibolitas con papel chino, ¿no? ujú. A todos nos pusieron, eso es motor fino. Ok, entonces, Hacer esto, plastilina y que hagan sí, pelotitas, o sea... ajá, eso es motor fino. Ahora, Cortar también es pero el motor de fino. gruesos no me queda claro, no sé si me puede dar ejemplos, Sí, porque yo soy a coordinar el cuerpo. ¿Y correcto. cómo le enseñas a...? El deporte es Oh, uno de ellos. La educación física, por ejemplo, es uno de ellos que me enseñan a o sea que en nuestro saltar, caso sería como padres hacer deporte a con ellos hacer o deporte. ponerlos en deporte. No tengo Exactamente. dinero para ponerlo en un deporte, entonces haga usted deporte con Hago él. de deporte con el niño, Wow. efectivamente. Son ejercicios de educación física. Si usted bien lo decía al inicio, que el padre, los padres son la pieza clave Es de la esto. pieza, es que ahí es donde empieza todo. De Sí. hecho, el que nota Bueno, ellos traen primero, el gen, imagínense. Bueno, sí, ellos traemos el gen. sí, o sea, todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Wow. Ahora, los trastornos específicos del aprendizaje. Ahí está la dislexia, que tiene que ver con la Ujú, lectura, usted nos va a ir explicando. La ujú. disgrafía con la escritura y la discalculia. Con la matemática. Bien, entonces, háblenos de ese trastorno de aprendizaje. Sí, aquí, como lo dice igual, aquí es dificultad a nivel de aprendizaje. ¿Qué es lo que me afecta? La lectura, la escritura, la comprensión, Ujú. que es lo fundamental, lo que más ocupamos en, en la parte académica, Ok, ¿cierto? Entonces, eso se estimula, claro, pero es un proceso, ok, ¿verdad? Como lo decía usted, la lectura, la dislexia, ¿verdad? Que me cuesta entender o confundo las letras, ok, ¿verdad? Como que les doy vuelta o en vez de una D veo una P o una B y así sucesivamente, ¿verdad? ok, Definitivamente hay un fuerte impacto a nivel de lectura. ok. Y es interesante porque... Ahora, vamos a ver. Ujú, Esto depende. sí. Os digo, como bien dijo usted, un niño balbucea, pero cuando ya tiene esta edad, ojo, ya el Ujú, balbuceo a esa edad ya no se mira sí, bien. divertido. Entonces, un niño confunde una B con una D o una B con una P, pero no ha aprendido a leer, ahí todavía ahí No, no. ahí Sí, todavía sí. es, Es un es tema de que no sabe aceptable. leer, Sí, pues. eso es Sí, no, es aceptable. que quiero decirlo, pues, porque también la gente Sí, se se autodiagnostica. autodiagnostica. Oye, como ahorita dijimos que ve una P por una D, ya sale uno diciendo mi Sí, niño tiene soy... dislexia. Sí, no, es, es, O es sea, por edades, sí, ¿verdad? Es si él por reconoce edades. todo el abecedario Sí. y algunas veces hace bien la B y la P, Ujú. que confunda a veces la B y la P no es No es dislexia. dislexia. Calma. No, tiene que pasar el proceso, Ujú. ¿verdad? O sea, ya cuando el niño sí tiene dificultades, O sea, se ve que es muy profundo. correcto, a nivel de lectura, entonces sí. O sea, no voy a decir automáticamente mi hijo tiene dislexia, no. Tiene que ir a una evaluación primero y después ver si realmente es una dislexia. Ok, Porque sí puede ser, como dice usted, simplemente es que lo está confundiendo. ujú, Pero si es muy marcado, entonces claro. sí. Bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo de vida, mi niña, creo que le pusimos sus lentes para ir a la escuela tarde. Ujú. Entonces, de repente ya pasó, o el niño también, de repente ya aprendió muchas cosas sin verlas bien, porque no Ujú. tenía los lentes. Entonces, no es un tema de que al principio no reconocía algunas cosas bien porque nunca las aprendió bien, nunca las había visto Ujú, bien. ujú. O sea, hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Sí, sí, la parte visual también. De hecho, es recomendable, Sí. ¿verdad? Porque volvemos a eso, lo que usted dice.
el autodiagnóstico está en nuestra sangre, ¿no? O sea, y como todo lo vemos en internet y lo vemos en TikTok, que es una de las redes sociales más famosas ahorita. Ay, como salió en TikTok, pues no, ¿verdad? Yo lo tengo, pero no. O sea, sí, la parte visual, sí, ¿verdad? Si el niño empieza a presentar malestares a nivel visual y dice, mira, mamá, no estoy viendo bien, póngale mente, porque eso influye también. Sí, hay que hacerles examen, creo yo, antes de entrar a la escuela, sí o sí, aunque el niño no diga nada. Sí. Ahora, habla también de discalculia. Eso es hacia las matemáticas. Sí. Eso como, por ejemplo, un niño, ¿cómo? Sí, es que todo va de la mano con la parte de la comprensión, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Es como la pieza clave del aprendizaje. Que el niño no comprende. No comprende restar, sumar. Ajá, no es que no pueda sumar, no sé, 2 más 2, 4, sino que no dimensiona hacia dónde va el proceso. Sí, correcto. Y también la parte de que confunde, ¿verdad? Confunde los números. Pero la parte de la comprensión también es, ¿verdad? O sea, me cuesta mucho los ejercicios matemáticos. O sea, puede que no le entienda de plano. Pero cuando está esta dificultad o este trastorno de aprendizaje, es que definitivamente no se puede. Sí, ahora, perdón, vamos a ver. Solo para calmar las aguas, porque yo critico mucho esto, ¿verdad? De andar diagnosticando así a lo fácil, y no quisiera que lo que estemos diciendo se tome así, ¿verdad? Ojo, cuando, y usted lo repite bastante, se dificulta. O sea, hay que ponerle atención a que se dificulta. No es que hoy en la noche 1 más 1 dijo 3 y ya usted dice tiene. No, se dificulta. O sea, una cosa difícil, confunde números, no entiende qué sumar, qué restar, y se mira que él sufre, ¿verdad? Me imagino que es algo difícil. Sí. Ahí usted puede decir, voy a ver si si el niño, o sea, una pieza clave aquí, aparte de lo de la comprensión, es el control a la frustración. Si el niño se frustra rápido porque algo no sale rápido, valga la redundancia, también hay que ponerle mente, ¿verdad? Hay que ponerle mente si el niño se enoja, si el niño dice no, ya no quiero, ¿verdad? Puede que solo sea del momento, pero igual son señales. Ok, vamos al último, pero el más heavy, ¿verdad? Que es el trastorno del espectro autista. De acuerdo, ese que tiene, háblenos de ese, porque ese sí es de por sí, él solito es todo un tema, ¿verdad? Sí, no, yo creo que ese es el tema, ese es el trastorno, y eso lo hablaba precisamente con una colega, al que todo padre de familia le tiene miedo. Le tiene mucho miedo al autismo. Le tiene mucho miedo a que le digan su hijo cumple los rasgos característicos del autismo. Y realmente tiene mucho que ver con la parte de la desinformación, el hecho de que yo no conozco, el hecho de que yo no sé cómo funciona, ¿verdad? El comportamiento del niño y entre otras cosas, ¿verdad? Pero el padre de familia, o sea, el padre de familia como tal, no está listo por lo mismo de la desinformación. Ahora, hay otros casos donde el padre de familia está completamente abierto, ¿verdad? Completamente abierto, quizás no conoce el trastorno, pero a uno le dicen, mire, yo no sé qué es eso, explíqueme si quiere, pero yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Esté bien, tenga una buena educación, porque afecta eso. Usted decía que los padres, cuando reciben esa noticia, no la aceptan, se ponen en negación por la combinación de temor que lo genera la misma ignorancia, no tener conocimiento de, ¿verdad? Ese es el mayor problema, y por eso ese temor basado en la ignorancia es lo que hace que el padre esté en negación cuando recibe esa noticia. Sí, definitivamente. Ahora, ¿qué cosas podemos ver o qué ejemplos o qué comportamientos de un niño nos pueden decir aquí hay un posible trastorno de autismo o cómo podemos saber cuáles son las cosas que demuestran que hay un trastorno de autismo en un niño? El comportamiento. El comportamiento es una pieza clave, ¿verdad? También influye un poco la parte del lenguaje, porque hay un poco de retraso,
en el Ok. lenguaje. No es tan marcado, pero sí hay un poco de retraso en Cuando el decía lenguaje. comportamiento, ¿qué ejemplos de comportamiento? Por ejemplo, en la parte social, vuelvo, o sea, recalco eso, Ujú. en los trastornos del neurodesarrollo, la parte social se ve bastante influida, ¿verdad? Por No digo ejemplo. afectada, pero sí influida. Por ejemplo, ahorita que hablamos del autismo, Ujú, dependiendo del grado, ujú, es el comportamiento. ujú, Hay niños que no les gusta ujú. de plano estar rodeados de gente. Ok. Les molesta el ruido. Hay unos que son súper sensibles, de hecho, a ciertos ruidos, y ese es un rasgo característico, ¿verdad? Ok. Ciertos ruidos. De hecho, si ustedes conocen algún caso, un rasgo bien particular de niños con autismo cuando están en crisis es hacer esto Taparse los oídos. y hacer este movimiento. Ok. Bien común Ok. este rasgo cuando están Ok. en crisis. Este es Ok. cuando están en crisis, ¿verdad? Pero a nivel social, O sea, niños pero ¿qué reacción tienen que tener? O sea, no me gustan, no es que se queden en el cuarto jugando, no le gusta la compañía a los jóvenes, perdón, o las personas a su alrededor, es que se frustra por eso, sufre correcto. por eso, Sí, no me gusta el contacto físico. que lo toquen. Sí, hay personas con autismo que de plano no me gusta que me toquen, no me gusta que me abracen. Y en todo caso, si yo lo hago, déjame, pero no me toques. O sea, Ujú. no me gusta. Pero ya depende mucho del niño. Una consulta, esto lo escuché nada más, no en TikTok, sí lo escuché, que les gusta también, o sea, tienen una fijación con cosas, Ujú. incluyendo alimentos, que casi solo comen un solo tipo de alimento. ¿Eso es real? ¿Eso es mito? ¿Eso? Sí, es cierto. O sea, es con lo que nos causa placer. Ok. Tenemos una fijación con lo que nos causa placer. Lo mismo pasa con cosas que no nos gustan, por Ujú. ejemplo. Y digo no nos gustan porque también nos pasa a los que tenemos TDA. Ok. ¿Verdad? Nos pasa a los que tenemos TDA. En el autismo, por ejemplo, ruidos específicos. Yo conocí un caso donde a un niño no le gusta el sonido del lápiz carbón Ujú. Cuando escriben. cuando escriben. Ok. O sea, de eso de que le empieza a hacer así. Ok. O sea, al grado de que puede entrar en crisis por ese sonidito. Ok. O que no le gusta escuchar masticar. Ok. ¿Verdad? Son ruidos bien específicos, Ok. son hipersensibles, Ok. ¿verdad? A ciertos ruidos, ¿sí? Ok. Golpes así bruscos, sonido de alarmas, va a depender mucho del niño, Claro. la verdad, pero sí es cierto, tienen alguna especie de hiperfoco, ¿verdad? Con lo que les causa placer, comidas y así. Otra pregunta, también se dice, eso no sé si es mito o es real, que también tienen una capacidad intelectual, algunos de ellos, o todos, no sé, es lo que quiero que me aclare, Ujú. eh, superior, ¿verdad? Sí, la Hasta mayoría. matemática puede ser La superior. mayoría. De hecho, en algunos hay habilidades en las que se desarrollan más que en otros, Ok. ¿verdad? La matemática puede ser una, o la parte de las artes, por Ok. ejemplo. Soy de Por su dibujar. fijación será. Sí, sí, Ok. o sea, me gusta tanto y lo disfruto tanto y mi cerebro me lo agradece que yo lo hago a la perfección, Ok. ¿verdad? Así, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho de música, Ujú. pero mi fijación es la escritura, Ok. ¿verdad? O sea, escribir es una de mis más grandes pasiones, pero también la lectura, entonces lo acompaño con eso, Ok. ¿verdad? Y hasta que le doy fin y se me quita, porque se nos pasa la emoción, ¿verdad? Se Claro. nos pasa la emoción, pero sí es cierto, hay niños con autismo que tienen un coeficiente bien elevado, ¿El autismo se medica? dependiendo del nivel, sí. Ok, ahora, entonces, y estaba guardando esa pregunta, pero tengo que hacerla ya. Entonces, ¿cuáles son los niveles? ¿Hasta qué nivel llega? ¿Del 1 al 6? ¿Qué es eso de Ajá, niveles en de autismo? niveles, ok, son 3 niveles, Ok, ¿verdad? Son 3 niveles y cada nivel obviamente tiene como que su, ¿verdad? ok, Su función, digamos, ¿no? ok, El nivel 1 pues sí se requiere apoyo, pero no tan marcado, ok, ¿sí? Que ahí es donde entra ya aquí entra la maestra sombra, ok. ya Perdón, entra. ¿el autismo pasas de nivel 1 y si no lo atendés pasas a nivel 2 y pasas a nivel 3 o ya naces en un nivel? Ya está el nivel, Naces en un nivel. sí, Ok, sí, ya está el nivel, ¿verdad? Ese nivel ya se trae, ok. ¿sí? Eh, El uno es y digamos, el menos grave, el menos grave. pero de igual manera ya ocupa una atención como maestra sombra, o sea, Claro, si es sí, pesado sí se entonces. requiere un Ok. apoyo. O sea, no hay un nivel de autismo
tan suave como que no se note, ¿no? No, Ok. sí, eso siempre se va a notar. Wow. Siempre se va a notar. Y de hecho el nivel 1 es lo que antes se conocía como Asperger, Ajá. ¿verdad? Pero al final pues los especialistas ya lo metieron dentro del autismo porque era lo mismo, lo único que cambiaba era el nombre y el grado, ¿verdad? Que se considera el grado funcional, ¿no? O sea que si puedo estudiar bien, que, ¿verdad? Es que puedo desarrollar habilidades sociales, ¿verdad? Puedo hacer varias cosas yo por mi cuenta, etcétera, ¿no? Siempre con apoyo. Pero puedo hacerlo por mi cuenta. Entonces, ese es el nivel 1. ¿Verdad? Ese es el nivel 1. ¿Y qué es lo que dificulta en el nivel 1? Vuelvo, la parte de la interacción social. Me cuesta acercarme, me cuesta socializar. No es que no pueda, simplemente me cuesta. ¿Verdad? Sí, me cuesta como la parte de la interacción, ¿verdad? O entablar conversaciones. ¿Verdad? Entablar conversaciones es algo que me cuesta mucho. Obviamente hay comportamientos, ¿verdad? Que se cumplen en el grado 1 igual que en los otros. Por ejemplo, que puede presentar comportamientos bien repetitivos, ¿verdad? Ya sea porque le gusta algo, ¿verdad? O simplemente es que le causa placer esa sensación, ¿verdad? Si ya sea, puede ser solo, puede ser acompañado, ¿verdad? No es algo que es muy significativo, pero sí lo tiene, ¿verdad? Sí tiene ese como comportamiento repetitivo. Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde dice que un adulto con TEA, trastorno del espectro autista del nivel 1, puede tener dificultades para ser amigos. O sea, puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo, sí, ¿verdad? Y comprender un poco las normas sociales. Sí, desde el momento en el que me cuesta ser amigo, definitivamente me va a costar comprender las normas sociales, pero va a funcionar muy bien en su vida diaria. Por eso también se le conoce como autismo de grado funcional. ¿Verdad? Ahora, ¿el grado 2? El nivel 2, aquí sí ya requiere... ¿Nivel 2 en autismo? En autismo, aquí ya requiere un apoyo más sustancial. ¿Verdad? Aquí ya va aumentando un poquito más el grado de dificultad siempre en habilidades sociales. O sea, como les digo, la parte social en trastorno del neurodesarrollo va sí o sí. ¿Verdad? Somos seres sociables. Pero a los que somos del otro ladito del mundo, o sea, del mundo neurodivergente, nos cuesta mucho hacer o entablar esa habilidad. No es que no sea sociable, sino que me cuesta mucho, ¿verdad? Me cuesta acercarme, ¿verdad? Entonces, aquí siempre parte social, también la parte de la comunicación verbal ya se está afectando un poco, ¿verdad? Ya me está afectando un poco la parte verbal y no verbal, ¿verdad? Entiendo. O hablo, pero me cuesta, ¿verdad? Como gesticular palabras. Ya se está empezando a afectar un poco la parte del lenguaje. Y entra la parte de señalar, ¿verdad? Porque puede pasar, ¿verdad? La parte de la interacción social, ¿verdad? Y aquí sí la ayuda ya es un poco más constante. Ya necesito un poco más de ayuda a nivel académico, ¿verdad? A nivel terapéutico, totalmente. Y obviamente... O sea, en este caso podríamos decir que son más horas de sesión, son más frecuentes las sesiones, ¿o qué es lo que aumenta entre el nivel 1 de autismo y el nivel 2? En el nivel 2 sí, puede ser la cantidad de horas. La cantidad de horas. ¿Verdad? Igual en el grado 1, se pueden, como para ver un avance más pronto, digamos, ya que hay padres de familia bien desesperados, se pueden hacer, por decirle algo, 2 horas de sesiones terapéuticas. Igual se puede implementar en el nivel 2, pero ya requerimos más apoyo de la institución, más apoyo de los padres de familia, o sea, ya es un poco más intensivo, ¿verdad? El apoyo en este niño. ¿Sí? ¿Y la parte académica, el nivel 3 del autismo? Ahí sí ya es muy sustancial, o sea, sí necesito el apoyo completo. Mamá, papá, incluso hermanos si los hay, ¿verdad? También explicarles cómo funciona, ¿verdad? El proceso, darle las herramientas también, la escuela definitivamente y el proceso psicoterapéutico. Un niño nivel 3 de autismo, ¿qué es lo que, o sea, cómo
¿Cómo reaccionan o cómo son? Ahí la parte de la comunicación social, Cero. sí, Ok. sí. Ya esos son niños que se esconden detrás de los Sí, padres sí, y no nada. O sea, salen, no si hablan. realmente el niño no quiere salir, si ya Desde tiene el ahora. diagnóstico, no lo saque. ¿Se puede trabajar? Claro que sí. O sea, ya Claro son que se niños que puede sufren trabajar. si ven gente. Sí, Ujú. sí. O sea, eso se puede trabajar. Ok. Claro que se puede trabajar, pero va a ser difícil porque el niño no le gusta la interacción. No me puedo comunicar. No Ujú. sé cómo decírtelo, ¿verdad? Entonces, porque como no sé cómo decírtelo, me frustro. Claro. Ahí Entonces, también el lenguaje, ellos tienen problemas sí, de lenguaje. mucho, Wow. mucho, mucho, mucho. Y definitivamente la parte social se ve muy afectada. Ok, wow. Me imagino que también el tema de la medicación también es más agresivo. Sí, aquí sí ya entra un poquito O sea, más. un nivel 3 usted lo trabajaría sin medicamento o no. A pesar de que usted es pro intentarlo sin medicina, Sí, siempre lo dice en cualquier tema que hablamos, sí. pero un autismo nivel 3, ¿usted qué diría? Va a depender del niño, Ujú, ¿verdad? Como le digo, cada caso, el autismo es autismo ujú, aquí igual en la China también, claro, pero va a depender del niño. ok, Se depende mucho de cómo es el niño, de cómo lo toma el niño. A pesar de que es el mismo trastorno, ujú, es diferente la reacción del niño. ok, Así como es como un niño, perdón, con autismo nivel 3, ok, me llega agresivo, no tolera la frustración, me pasa en crisis todo el tiempo, puede que haya otro de nivel 3 también que no me reaccione de la misma manera. ok, Entonces va a depender muchísimo, sí, claro, ¿verdad? Del niño y su reacción a. Porque si es un niño que ya lo trabajé, digamos, el primer ejemplo, ¿verdad? Un niño que ujú, es súper agresivo, eh, pero que ya le di muchas herramientas, ya hablamos con mamá, ya hablamos con la escuela y no hay una mejora, entonces sí. sí, ok, Va a tocar sí o sí el fármaco. entiendo. Bien, licenciada, ¿con qué le gustaría concluir o qué quisiera decirle a la gente que nos está viendo en relación a trastornos del neurodesarrollo? Que leamos, Ok, que leamos mucho, pero de fuentes confiables, ¿verdad? Hay mucho profesional allá que está dispuesto o claro. dispuesta, ¿verdad? A hablar de estos temas y me incluyo. Ahorita, hoy en día, por lo menos en nuestro país, se está viendo, o Ujú, sea, el alto índice de diagnóstico en cuanto a trastornos del neurodesarrollo y a ese papá y a esa mamá no le tengan miedo a eso, ok, porque quien sufre es el niño. Quien sufre es entiendo. el niño que no entiende qué es lo que pasa con él, por qué se siente de esa forma. Y en vez de excluirlo, hay que incluirlo. Si bien es cierto, estamos en esa etapa donde a nivel académico, a nivel educativo, pues sí nos falta, porque eso es algo que hay que reconocer. Y Claro. se lo digo yo como profesional de la psicología, se lo digo yo como alguien que ya está trabajando con una institución que está haciendo lo que Ujú, puede, pero claro. que se necesita más. Pero de igual forma, si hay alguien ahí en casita o yo conozco un amigo o una amiga que está pasando por una situación así y no sé dónde llevarlo, o sea, si aquí haciéndole promoción a una página, aquí en Honduras hay Ok, una página en Instagram que se llama Directorio Mental, ok, que usted ahí puede encontrar cualquier cantidad de especialistas a nivel de salud mental ok. que le pueden ayudar. O sea, se Trastorno mete ahí, busca a su especialista y puede hacer correcto, citas. de donde quiera, el progreso de diferentes partes del país, Ok, especialistas en lo que usted quiera a ok, nivel de psicología, pero no se queden con eso, o sea, no esperen que su hijo tenga 15 años, que vaya a la universidad, porque desde mi punto de vista de experiencia a nivel personal, ujú, cuesta, claro. ¿verdad? Cuesta mucho. Ahora, sus redes sociales otra vez para que quien esté escuchando y esté interesado, que puede estar fuera del país, no puede meterse a directorio que dijo de la salud, pero la pueden buscar directamente. ¿Cuál sería? ¿Dónde la pueden contactar? Sí, en Instagram estoy como lic.graciela Medina, Ok, ¿verdad? Igual en TikTok como Graciela Medina también me pueden, pero ahí es puro contenido a sí, nivel claro. psicoeducativo, ¿verdad? Y también a nosotros, ayúdenos con sus likes, con sus comentarios, a compartir, porque este tipo de información viaja más lenta.
¿verdad? Viaja más rápido la estupidez, siempre lo digo, esto cuesta que se mueva más, así que ayúdenos, ¿verdad? Y para los que nos escucharon, muchísimas gracias, gracias por su tiempo y por darnos este montón de información. No, gracias a usted por tenerme aquí. Vale. Saludos, esto es y va a ser...